Amados hermanos, muchas bendiciones. Para mí es un gusto compartir con ustedes en este curso Doctrinas Denominacionales. Estamos en la clase número 9. Soy el profesor Marcos Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Hoy estamos iniciando la parte número 1 de los sacramentos de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué son los sacramentos? ¿Qué significa esa palabra? Es muy importante que nosotros entendamos qué son los sacramentos. Según el Concilio de Trent, dicen ellos, Jesús instituyó 7 sacramentos y se los entregó a los apóstoles y ellos a la iglesia. ¿Cuáles son estos sacramentos? El bautismo, la confirmación, la unción extrema o también conocida como la unción de los enfermos, el matrimonio santo, la Eucaristía, es decir, la Santa Cena, la penitencia o también conocida como la confesión y la orden sacerdotal, también conocida como órdenes santos. Estos son los 7 sacramentos en la Iglesia Católica Romana. Vamos a estudiar uno a uno. Posiblemente en esta clase solo alcancemos a cubrir unos 3 o 4 y en la próxima clase estaremos cubriendo los demás sacramentos. Estaremos dando cuál es el origen, cómo se realizan estos sacramentos dentro de la Iglesia Católica Romana y cómo es si es aprobado o no por la Biblia. ¿Qué es un sacramento? Cuando hablamos del término sacramento, en el contexto del catolicismo, es una señal externa de una gracia interna. Ese es el pensamiento de la Iglesia Católica Romana al hablar de un sacramento. Analicemos. Un sacramento son ritos visibles que los católicos ven como canales eficaces de la gracia de Dios para todos los que los reciben con la disposición correcta y con el corazón listo. Así ellos dicen, bueno, un sacramento tiene valor, tiene importancia. ¿Cuándo? Cuando hay la disposición correcta y cuando está el corazón preparado para realizarlo. ¿Qué es un sacramento entonces? Son ritos visibles y que se ven como canales eficaces de la gracia de Dios interna. Hoy estaremos iniciando hablando del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo. ¿Cuál es su práctica? Estaremos viendo cómo se ha iniciado este sacramento dentro de la Iglesia Católica Romana y estaremos viendo si es bíblico o no es bíblico, la forma como ellos lo practican o la creencia, la raíz que ellos tienen respecto a este sacramento. Según los católicos, el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Para los católicos, el bautismo es el pórtico de la vida en el Espíritu. Además, para los católicos, el bautismo es la puerta que abre acceso a los otros sacramentos. Significa que si una persona no ha sido bautizada, no puede realizar los demás sacramentos en la Iglesia Católica Romana. Estos 3 pensamientos son muy interesantes porque expresan principios bíblicos.
Por ejemplo, dice el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Como nosotros en la Iglesia de Cristo, la vida cristiana de una persona inicia cuando se bautiza. Entonces inicia su vida cristiana, no antes, sino justo cuando es bautizado, inicia su vida cristiana. También dice que es el pórtico de la vida en el Espíritu. Es decir, nosotros como Iglesia de Cristo también creemos, y bíblicamente lo establece, que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Es decir, allí es donde inicia la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No antes del bautismo, sino cuando nosotros somos bautizados en agua, la vida del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. De acuerdo a la creencia católica, también se dice que el bautismo es la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Es decir, si no ha realizado el bautismo, no puede ni casarse en la iglesia, no puede ni hacer confesión en la iglesia, mucho menos participar de la Eucaristía o la Santa Cena conocida. Son principios que nosotros como Iglesia de Cristo también los tenemos, ¿verdad? Si una persona no ha sido bautizada, pues no está con la aprobación divina para que participe de la cena del Señor, menos que tenga privilegios o ministerios en la congregación. Un no cristiano no puede ejercer ministerios ni debe ejercer ministerios dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque no ha sido bautizado, no ha iniciado su vida cristiana. El Espíritu Santo aún no mora en su vida. A este sacramento del bautismo también se le ha llamado el baño de regeneración o de renovación en el espíritu. A este sacramento o este baño es llamado iluminación, porque los que lo reciben, su espíritu es iluminado con la luz verdadera que ilumina a todo hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Por el bautismo, dicen los católicos, somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Esta información que estoy presentando, se ha tomado de documentos que tienen los católicos, documentos donde ellos establecen cuáles son los principios que rigen cada uno de estos sacramentos. Entonces, lo que estoy manifestando acá es cuáles son las bases o las raíces de esos sacramentos que los católicos romanos han practicado y practican aún, ¿verdad? Entonces dicen ellos, por el bautismo somos liberados del pecado y somos regenerados como hijos de Dios. Dicen ellos, por el bautismo somos liberados del pecado y somos regenerados como hijos de Dios. Entonces, esa es la razón por la cual bautizan a los niños, porque para ellos los niños han nacido con el pecado original y por lo tanto necesitan ser bautizados. Dicen ellos, así llegamos a ser partícipes de Cristo y agregados a la iglesia y partícipes de Dios. Si usted nota estas declaraciones respecto al bautismo, según las raíces y el fundamento de la Iglesia Católica Romana respecto a este sacramento, tiene mucho parecido con lo que nosotros creemos respecto al bautismo bíblico, porque de acuerdo a la enseñanza bíblica,
El bautismo nos libera del pecado. Cristo nos rescata de la inmundicia, nos regenera y nos convertimos en hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando somos bautizados, cuando hemos creído y confesado nuestra fe en Jesús. También nosotros como Iglesia de Cristo creemos que en el bautismo nosotros entramos a tener esa comunión con Cristo y también somos agregados a la iglesia del Señor, de acuerdo a Hechos capítulo 2. Para los católicos, la base bíblica de este sacramento, el bautismo, está en las prefiguras o tipos o ejemplos metafóricos de lo que es el bautismo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos toman el caso del Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Esa es una prefigura que ellos toman para hablar acerca del bautismo. La otra es el caso de el arca de Noé. Aquellos que entraron al arca fueron bautizados en el bautismo, ¿verdad? Por la lluvia que cayó sobre el arca. También otra prefigura es el mar rojo. Cuando pasaron por el agua, ellos fueron bautizados. Pasan de ser esclavos a tener libertad. Entonces ellos hacen esa prefigura o este tipo que estaban esclavos en Egipto y al pasar el Jordán, el Mar Rojo, perdón, cuando pasan el Mar Rojo, al otro lado son libres. Y lo que el bautismo produce es también liberación. La otra prefigura que utilizan es cuando Josué, liderando al pueblo de Israel, pasan por el río Jordán hacia la tierra prometida. Dicen ellos, ahí es un simbolismo o es una prefigura del bautismo, porque el bautismo nos traslada a esa libertad y nos traslada a ser dueños de las promesas de Dios, a esa nueva dimensión espiritual, ¿verdad? Los judíos pasaron del desierto a la tierra prometida. Cuando una persona es bautizada, pasa del desierto del pecado y de las situaciones terrenales a la tierra prometida, la mansión celestial. La persona que es bautizada es acreedora de las promesas divinas de nuestro Dios. Y si permanece fiel, entonces recibirá dichas promesas. Otra prefigura que ellos utilizan es en cuanto a la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Otra prefigura que ellos utilizan es el bautismo de Juan, cuando bautiza a Jesús en el río Jordán. Y la otra prefigura es el evento que sucede en el día de Pentecostés. Estas son algunas bases que utilizan los católicos para hablar del bautismo. El bautismo en los ritos latinos cristianos, hablando siempre de la Iglesia Católica Romana, la iniciación, es decir, el comienzo de la vida cristiana de una persona adulta, inicia, valga la redundancia, inicia con su entrada al catecumenado. ¿Qué es el catecumenado? Es decir, el tiempo de preparación, de estudios y de requisitos para iniciar en la fe. Ese es el catecumenado, es el tiempo de preparación que tiene una persona allí cuando inicia su vida cristiana. Y luego llega a una sola celebración del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Cuando una persona adulta se bautiza dentro de la Iglesia Católica Romana,
En ese evento del bautismo también se celebra el otro sacramento, que es la confirmación y la Eucaristía. 3 eventos que se dan en un solo evento, o 3 sacramentos que suceden en un solo acto. En los ritos romanos hay varios años de catequesis, donde la persona ya habría sido bautizada siendo bebé o siendo un niño, y cuando ya sabe más de la Biblia y puede decidir por sí mismo, entra a esta etapa de preparación y se confirma ese compromiso que hicieron sus padres por él en el bautismo. Y así celebran también la Eucaristía. Entonces tenemos 2 eventos en la práctica del bautismo. Cuando se bautiza un adulto, inicia su preparación, a eso se le llama el catecumenado, y cuando se va a bautizar, realizan estos 3 eventos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. La Eucaristía es participar de la Santa Cena. Y el otro aspecto es que en los ritos romanos, la persona fue bautizada siendo pequeña, siendo un bebé, recibe años de enseñanza, catequesis, y luego decide hacer la confirmación de ese acto que se hizo en el bautismo cuando aún era niño. Y luego celebran la Eucaristía. Dentro de la Iglesia Católica Romana, la forma en que se realiza el bautismo, ¿cómo lo hacen? ¿Qué palabras, qué eventos dicen? Bueno, hay varios aspectos que se toman en cuenta a la hora de realizar un bautismo. Número 1, le hacen el símbolo de la cruz sobre la persona. Y ese símbolo de cruz que le hacen simboliza la gracia de la redención. El que va a bautizar, se pronuncian las palabras sobre el que bautiza. Mire lo que dice la persona que bautiza a la otra persona. Le dice: renuncias al diablo y a todas sus obras, la vanagloria del mundo, con los deseos avariciosos y pecaminosos de la carne, para que no las sigas y no seas guiados por ellos. Y la persona responde: sí, renuncio a todo eso. Luego, el agua bautismal es consagrada y se pide que el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua. Este es un formato o una forma de cómo ellos realizan el bautismo. Dice el que bautiza. Hay más aspectos que se incluyen dentro de esto. El que bautiza dice: ¿rechazas al diablo y toda rebelión contra Dios? Y el que va a ser bautizado dice: sí, lo rechazo. Otra pregunta que hace es: ¿renuncias a la corrupción y toda maldad? Sí, renuncio, contesta. ¿Te arrepientes de los pecados que nos separan de Dios y de nuestros vecinos? Me arrepiento de ellos, contesta. ¿Buscas a Cristo como tu Salvador? Lo busco, contesta. ¿Te sometes a Cristo como Señor? Me someto a Él, contesta. ¿Vienes a Cristo como el camino, la verdad y la vida? Vengo a Cristo, contesta el que se va a bautizar. Luego de haberle hecho esas diferentes preguntas, si usted observa, las preguntas son muy interesantes. ¿Rechazas al diablo y toda rebelión contra Dios?
¿Renuncias a la corrupción y toda maldad? ¿Te arrepientes de los pecados que nos separan de Dios y de nuestros vecinos? ¿Buscas a Cristo como tu Salvador? ¿Te sometes a Cristo como Señor? ¿Vienes a Cristo como el camino, la verdad y la vida? Son preguntas que bíblicamente pues tienen su base. Y el que está por tomar y el que está tomando o el que ha tomado la decisión de ser bautizado, pues tiene que estar consciente que estas son preguntas que lo comprometen con Cristo por la decisión que ha tomado de ser bautizado. Luego de haberle hecho estas preguntas, hace la señal de la cruz sobre la persona y dice: Cristo declara que le perteneces a Él. Recibe la señal de la cruz. Le dice: no te avergüences de la confesión de fe del Cristo resucitado. Lucha valientemente como discípulo de Cristo contra el pecado, contra el mundo y contra el diablo. Y sé fiel a Cristo hasta el fin de tu vida, que el Dios Todopoderoso te rescate de los poderes de las tinieblas que están hoy en ti, la imagen de su gloria, y que te guíe en la luz y obediencia de Cristo. Esas son palabras que se pronuncian en esta uh, en la celebración de este bautismo. Cuando la Iglesia Católica comenzó, mire este dato, observe, oiga bien este dato. Cuando la Iglesia Católica comenzó, el bautismo de adultos era la práctica más común, pues los catecumenados o la formación de los catecumenos es para la enseñanza y formación de adultos para prepararlos para esos votos bautismales. Mire qué importante esta información, porque antes de bautizarlos ellos le daban este tiempo de enseñanza a lo que se le llamaba catecumenados, en los cuales le formaban y le enseñaban respecto a sus votos y compromisos para el bautismo. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana, en sus primeras prácticas de bautismo, eran para adultos, no para niños. En la Iglesia Católica, los que hacen el bautismo son el obispo o presbítero o el diácono. Una vez al año, ellos renuevan esos votos en la Pascua. Cuando celebran la Pascua, renuevan esos votos que hicieron en el bautismo. Hablemos un poco acerca del bautismo de infantes. ¿Cuáles son las razones que presentan los católicos para bautizar bebés? Veamos estas razones. Por tener la naturaleza humana, una naturaleza caída y una naturaleza manchada a causa del pecado original. Es la razón más común que escuchamos cuando hablamos con estas personas que bautizan bebés. La segunda razón, dicen ellos, por temor a las consecuencias si muere este niño y no se logra bautizar, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, no queremos exponer a nuestro bebé, si en caso muere, a qué destino irá en el día del juicio final. Por lo tanto, hay que bautizarlo. Y la razón número 3 es que ofrecen una base bíblica. Buscan Hechos capítulo 10, cuando dice que Cornelio y su familia se bautizó, y Hechos capítulo 16, donde habla que Lidia también fue bautizada con su familia.
Entonces ellos dicen, cuando hablamos de familia, significa que allí habían niños y por lo tanto fueron bautizados también los niños. Es paradójico este argumento, porque los que fueron bautizados fueron personas que escucharon el mensaje. Pablo predicó y Pedro predicó. Escucharon acerca de Cristo, el Evangelio, y al haber escuchado, creyeron en el Evangelio y tomaron la decisión de ser bautizados. ¿Un niño puede hacer eso? Por supuesto que no puede. No puede ni entender el mensaje que se está predicando. Un bebé no tiene la capacidad de razonar y tomar decisiones. Por lo tanto, aquellas personas que fueron bautizadas fueron personas que entendieron el mensaje, reconocieron la necesidad de ser bautizados y por lo tanto tomaron la decisión de ser bautizados. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Cornelio y su familia fueron bautizados, familia se refiere a esas personas que entendieron, reconocieron y decidieron entregar su vida a Cristo. No incluyen niños. Allí es una inferencia incorrecta que los católicos hacen tratando de incluir a niños en ese grupo. Otra razón por la cual ellos hablan acerca del bautismo de infantes y lo practican es que dicen, bueno, en el bautismo es para pedir y confirmar la participación de la iglesia y de los padres y de los padrinos y criar bien al niño en la fe. Dice, bueno, en el bautismo se comprometen a los padres para que críen a ese bebé en la fe. Y además, los padrinos y la iglesia también se compromete para criar a ese niño en la fe. Por eso lo bautizamos. Pero esa no es una razón bíblica. De hecho, Cristo dijo, de los tales es el reino de los cielos. Y en el Antiguo Testamento se nos habla en Deuteronomio capítulo 6, del 4 en adelante, que los padres son responsables directos de dar enseñanza espiritual a sus niños. Y allí no hay bautismo para iniciar ese compromiso. Tú tienes el compromiso de criar a tus hijos en la fe, no necesariamente en el acto del bautismo para que se te declare esa verdad. Una vez eres padre, ya Dios te ha asignado el deber de educar a tu hijo en la fe. No necesitas llevarlo al bautismo para reconocer o iniciar tu proceso de responsabilidad de educar a tu hijo en la fe. No necesitas eso. Esa es una razón que cae por su cuenta. Y dicen ellos, bueno, el bautismo de infantes, otra razón que tenemos es el que bautiza hace esta declaración a los padrinos y a sus padres. Ellos, el que va a bautizar les hace esta pregunta. ¿Prometen ustedes que enseñarán el credo, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos y todo lo demás a este niño a la hora en que el niño es bautizado? Y los padres, pues, y los padrinos contestan sí. Una vez más, este argumento cae por su propia cuenta, porque los padres y toda persona que va a rodear a ese niño en su proceso de crecimiento y educación son responsables y no esperen tener el acto del bautismo para aceptar esa responsabilidad. Usted es responsable desde que es padre.
¿Cuál es su responsabilidad? Dar educación, enseñanza espiritual, principios y valores cristianos a ese bebé. Así que esta razón del por qué se bautizan a los niños en la Iglesia Católica Romana cae por su propio peso. No tiene consistencia bíblica. Bueno, he presentado entonces los argumentos que se ponen acerca del por qué se bautizan infantes. ¿Es bíblico el bautismo de infantes? ¿Es bíblico? Hermanos y hermanas, tajantemente podemos decir, no es bíblico. Número uno, porque los niños no pueden confesar su fe, no pueden hablar. Y toda persona que va a ser bautizada necesita confesar con sus labios la fe que tiene en el Señor. Número dos, no es bíblico. ¿Por qué? Porque no hay ejemplo bíblico que se hayan bautizado niños. No hay ni un solo ejemplo que niños hayan sido bautizados. No es bíblico el bautismo de infantes. El bautismo implica un seguimiento a Cristo. Una persona que se bautiza tiene su responsabilidad después de su bautismo seguir a Cristo, hacer lo que Cristo enseña. ¿Un bebé es capaz de tomar ese compromiso? Por supuesto que no. No está en la edad de asumir compromisos. El bautismo implica seguir a Cristo después de su bautismo. Un niño no lo puede hacer. Hay una práctica que a veces realizamos en la Iglesia de Cristo y es la presentación de niños. Un padre, una madre cristiana quieren presentar a sus niños, no bautizarlos, porque en la Iglesia de Cristo no tenemos esa práctica, pues no es bíblica. Pero dicen, hermano, yo quiero presentar a mi niño. Qué bonito. No sé si usted ya ha hecho eso o ha presentado a su niño, ha presentado ante la iglesia a ese nuevo miembro de la familia y el predicador ha orado por su niño, ha orado por la educación y el crecimiento y la salud de ese niño. ¿Lo ha hecho usted? ¿Ha realizado una presentación de niños? ¿De dónde tomamos esa idea? ¿De dónde viene esa práctica? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestro deseo e interés de presentar a un niño ante la iglesia? ¿Es correcto? Bueno, hermanos, no decimos que es incorrecto hacerlo. Presentar a un niño para que la iglesia o los predicadores o los líderes oren por ese niño, pues es un deber cristiano. Que todos los que formamos parte de la iglesia tomemos la responsabilidad de que ese niño que ha nacido en un hogar, en un matrimonio, crezca bajo la dirección, bajo la educación espiritual. Es responsabilidad de los padres primeramente, es responsabilidad de los líderes y de la congregación en segundo lugar. Todos somos responsables de que ese niño tenga la influencia adecuada para crecer en principios espirituales. Hay padres de familia y madres de familia que traen sus niños a la iglesia y dicen, hermano, yo quiero presentar a mi niño. Piensan que con la oración que el predicador o los líderes harán, su niño ya queda bendecido para siempre y se olvidan luego de continuarles dando educación espiritual. Esos padres o esas mamás que presentaron a sus niños incluso a veces son incrédulos que nunca más se vuelven a ver en la congregación. ¿Tiene eso lógica? O un padre de familia cristiano que con solo presentar a su niño, él piensa
que ya su niño queda bendecido y no adquiere la responsabilidad de darle educación, enseñanza, ser buen ejemplo para el niño, para que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿De qué sirve hacer una presentación donde pensamos de que con solo la oración que haga el predicador, ya mi niño ya no tiene la responsabilidad, ni yo, de darle seguimiento en su crecimiento espiritual? Hermanos y hermanas, esta es una práctica que a veces se ha hecho como una práctica que no tiene fundamento, que no tiene base. Ya presentó el niño, la hermana, el hermano ya presentó el niño y se olvidó de la educación y del buen ejemplo, de llevarlo a las clases dominicales, de llevarlo a instruir en los caminos del Señor. Se olvidó. Piensan que por haberle dado esa bendición en la oración, usted se quitó la responsabilidad de darle más seguimiento y tener más compromiso. No, hermana y hermano. Presentar a un niño ante la iglesia a usted no le quita la responsabilidad de ser el ejemplo adecuado en los valores espirituales de este niño. Hermanos y hermanas, el hecho de orar por un niño no significa que ya hicimos la oración y de ahí para allá usted como líder, usted como predicador, usted como ministro de la congregación, ya se quitó la responsabilidad de seguir cuidando por el crecimiento de fe de este niño. No, hermanos. No pensemos que solamente la presentación como un acto es suficiente para quitarnos la responsabilidad que viene en la vida de ese niño en cada uno de nosotros. La idea de un padrino dentro de la práctica de la Iglesia Católica es que este padrino sea un influyente o un mentor en la vida espiritual de ese niño. Es decir, los padres no están, pero tiene a sus padrinos para que le den la educación, la enseñanza espiritual. Quiero decir algo respecto a esto. Hay personas dentro de la Iglesia Católica Romana que buscan padrinos que tengan dinero. ¿Se ha fijado usted que buscan personas que tengan dinero para que sea el padrino o la madrina de su niño? ¿Y por qué cree usted que busca una persona que tiene dinero? Para que les dé dinero. Entonces, ese padrino no es para la educación y crecimiento de fe de este niño, sino para que lo alimente, para que le regale obsequios cuando cumple años. No tiene nada que ver con el propósito de lo principal de lo que es esta práctica de un padrino. O sea, se ha perdido la raíz, el fundamento. La idea de ayudarnos entre todos, la idea de que el Espíritu viene a nosotros y la idea de rechazar al diablo, que son palabras que se dicen a la hora que una persona es bautizada en la Iglesia Católica Romana, pues son ideas que se fundamentan bajo los principios que tenemos nosotros en la palabra de Dios también. La forma en cómo lo realizan es antibíblica. A quienes se lo realizan, que es a niños, es antibíblica. Espero este punto haya sido claro acerca de este sacramento, el sacramento del bautismo. Veamos el siguiente sacramento, la confirmación. La confirmación. Este sacramento también se llama el sacramento de la madurez cristiana. Así se le llama también. Este es el segundo sacramento de la Iglesia Católica Romana. ¿En qué consiste este sacramento de la confirmación? En este sacramento, dicen ellos,
se profundiza la gracia recibida en el bautismo. Es decir, si la persona fue bautizada siendo niño, necesita el sacramento de confirmación para que se profundice la gracia que recibió cuando fue bautizado, según la tradición católica. Este es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana junto con el bautismo y la Eucaristía. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona haga su confirmación? Estar en un estado de gracia. ¿Qué significa esto? No haber cometido un pecado mortal. Otro requisito es haberse preparado para el sacramento. ¿Cómo se prepara? Eligiendo al padrino para un apoyo espiritual, no para un apoyo económico. Y haber elegido a un santo para que sea su intercesor. Estos son algunos requisitos de aquellos que van a hacer su confirmación. ¿Cuál es la base bíblica que ellos utilizan para este sacramento de la confirmación? La base bíblica que los católicos usan para este sacramento es la profecía que los profetas hicieron acerca del Espíritu de Dios que reposaría en Jesús en el bautismo. Esto confirmó que todo el ministerio de Cristo seguiría bajo la dirección del Espíritu de Dios. Es decir, hay que hacer la confirmación para que tus ministerios que vienen estén bajo la dirección del Espíritu Santo. Y la iglesia también necesita esa confirmación. Y ahí tenemos algunas citas bíblicas que ellos utilizan. Según los católicos, los apóstoles completaron la gracia sobre los individuos que se bautizaban por la imposición de las manos. Es decir, cuando ellos imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Entonces se confirmaba la gracia, se completaba la gracia de Dios. El confirmado, la persona que iba a hacer este sacramento o que hace este sacramento, es ungido con el crisma en la frente. El crisma es el aceite de la unción, así le llaman, el aceite de la unción. Es ungido en la frente con el aceite. Veamos cómo lo realizan. Lo que es la confirmación como sacramento. El sacerdote dice: recibe por esta unción el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales, la práctica de la confirmación se realiza de la siguiente manera. Con ese aceite se ungen los ojos, se unge la nariz, se ungen los oídos de la persona, se ungen los labios, se unge el pecho, se ungen las manos y se ungen los pies. Los judíos se purificaban antes de entrar al templo. Ellos, los judíos, ponían agua en la frente para tener, decían ellos, la mente pura y dedicada a Dios. En las manos para hacer acciones puras. En el pecho para cubrir el corazón puro. Y los pies para que el camino sea puro. La idea en el contexto judío de purificarse con agua, la idea es proclamar la pureza en todo, frente a Dios. El rito de la confirmación concluye con un beso de paz que indica la comunión eclesial. El aceite que se usa en la confirmación es
signo de abundancia y de alegría. El aceite que se usa, una vez más, hago notar este aspecto o característica. El aceite que se usa en la confirmación es signo de abundancia y de alegría y tiene el papel de purificar, fortalecer y consagrar, dicen los católicos. Inmediatamente después de la confirmación se celebra la Eucaristía. Interesante ese dato. ¿Es bíblica? ¿Es abíblica o es antibíblica? Es decir, ¿tiene apoyo bíblico esta práctica? ¿O no aparece en la Biblia, abíblica, es decir, no está en la Biblia, o es antibíblica, es decir, contradice la palabra de Dios? Bueno, hermanos, esta práctica, lo bíblico, es de confirmar la presencia del Espíritu en la persona que iniciará su vida en Cristo y la confirmación de la fe y del compromiso que uno toma. Usted sabe de que esto sucede en el momento en que usted es bautizado. No necesita un sacramento extra de confirmación usando aceite para que se confirme el compromiso y la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona que ha decidido seguir a Cristo. Pero este compromiso o este sacramento de la confirmación, y como ellos llaman, es el momento de consagrar, es el momento de dedicar, es el momento de purificar para que luego pueda ya entrar en los demás sacramentos. Este compromiso es en el momento del bautismo, no es una ceremonia después. Nuestro compromiso con Cristo es iniciada en el bautismo y permanece en toda nuestra vida cristiana. La imposición de manos es muy usual en la Biblia. A Pablo y Bernabé les impusieron las manos, como también los diáconos en su elección para servir a las mesas les impusieron las manos. Dicen los católicos, bueno, acá tenemos cómo ellos imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces hay que tener esta práctica hoy día. Y por eso utilizan lo que es el sacramento de la confirmación. Hermanos, la imposición de las manos era una práctica común en aquel entonces para mostrar la bendición de Dios para las personas que iban a iniciar un ministerio. Nosotros no tenemos esa práctica, no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Nosotros oramos por aquellas personas que va a iniciar un proyecto ministerial, que va a iniciar en una obra, y entonces oramos a Dios para que Dios les dé bendición, les dé sabiduría, les dé entendimiento para realizar el proyecto, la misión con éxito, bajo la dirección de Dios. No es mi imposición de manos la que da la bendición, es la obra de Dios, es Dios mismo que da la bendición para un proyecto ministerial que se va a iniciar. Hay personas que piensan, hay que traer al hermano fulano de tal porque él impone manos. Piensan que la bendición viene por las manos, o que yo tengo el poder, o que esa persona tiene el poder de bendecir al imponer manos. No, hermanos, es Dios quien bendice. En aquel momento, en el primer siglo, lo hacían los cristianos imponiendo manos, porque esa es la práctica que ellos tenían, oraban por aquella persona. Nosotros creemos que Dios bendice a una persona que va a iniciar un proyecto ministerial con la oración.
Veamos, los católicos conectan la transmisión del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo se transpone o se transmite por la imposición de las manos. Y toman aquella referencia de Felipe cuando estaba predicando en Samaria y que llegaron los apóstoles y recibieron el don del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que en el bautismo usted recibe, Hechos 2, capítulo 2, versículo 38, dice que recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo cuando somos bautizados. El evento de Hechos capítulo 19 hace referencia a el don, el poder que el Espíritu Santo daba de hacer milagros. A eso se refiere. Pero su presencia en la vida de cada creyente es cuando la persona ha creído, se ha arrepentido, ha confesado su fe y es bautizado, entonces el Espíritu Santo viene a morar en la vida de esta persona. Veamos el siguiente sacramento, el sacramento del santo matrimonio. ¿Qué piensan los católicos respecto a este sacramento del santo matrimonio? Veamos. El santo matrimonio es el plan de Dios, el cual inicia en Génesis capítulo 1 y cierra en las bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19. Ellos dicen, bueno, y de hecho es una realidad, ¿verdad? El matrimonio es santo, inició con Adán y Eva y tiene su figura en Apocalipsis 19, hablando de las bodas del Cordero. La Biblia inicia con una boda y terminará con una boda. Es interesante ese punto, ¿verdad? Porque pues la Biblia establece que es Dios quien ha diseñado el matrimonio, no es el hombre, es Dios quien ha dado origen al matrimonio, no es una sociedad. Pero el pecado dañó el santo matrimonio, pero la gracia de Dios puede sanar ese matrimonio que Él estableció. El santo matrimonio, este sacramento, necesita la gracia de Dios, dicen los católicos. Necesita la gracia de Dios, por supuesto. Creemos que todo matrimonio necesita la gracia, el favor de Dios para poder afrontar los problemas matrimoniales y que nuestras familias constituidas en la iglesia glorifiquen a Dios. Toman varias referencias. Los católicos toman varias referencias en cuanto al santo matrimonio como sacramento. Dicen ellos, Cristo en la iglesia es una figura del matrimonio y el hombre debe sacrificarse en favor de su esposa como Cristo lo hizo por su iglesia. Bueno, esa es una enseñanza que tenemos que obedecer como parte de la enseñanza bíblica. Además, dicen ellos, Dios y su pueblo también es comparado con un matrimonio. Lo vemos en Oseas capítulo 1 hasta el capítulo 3, cuando, ¿verdad? Este profeta toma a una mujer como su esposa y ella se vuelve infiel, pero él vuelve a tomarla como su esposa, buscando esa restauración matrimonial. También en Ezequiel capítulo 16 y el capítulo 23 nos habla de esa figura de relación de Israel y Judá. Es tomado como ejemplo de esposas infieles. Israel y Judá fueron esposas
que fallaron, que fueron infieles a Dios como esposo. La Biblia del Antiguo Testamento presenta a Dios como el esposo de Israel, pero que Israel y el pueblo de Judá mostraron esa actitud de infidelidad andando con otros dioses. Así que, hermanos, el santo matrimonio debe de tener estos principios: fidelidad, buen trato, sacrificio, amor, respeto en el matrimonio. Son los principios que Dios nos enseña por medio de las imágenes bíblicas. El santo matrimonio es necesario. Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, destacando así la importancia de la relación matrimonial. Dios estableció el matrimonio y lo establece como parte integral en las necesidades emocionales, físicas y espirituales del ser humano. Dios nos conoce y por lo tanto Él proveyó en lo que es el matrimonio para que nosotros complementemos junto a nuestra esposa lo que nos hace falta. Así como Dios destaca la importancia matrimonial. El santo matrimonio es inquebrantable. Cristo dice que no es la voluntad de Dios que exista el divorcio en la pareja. Dios establece que el hombre debe de estar unido a su mujer hasta que la muerte los separe. El matrimonio es una bendición donde ambos se ayudan mutuamente y se sostienen y se apoyan mutuamente. Hermanos, ¿quiénes se deben de casar? Un hombre y una mujer bautizados. Dice la Iglesia Católica Romana en sus escritos respecto a este sacramento del santo matrimonio. Dice: un hombre y una mujer bautizados pueden casarse. Y hombre y mujer que estén libres para contraer el matrimonio y que expresen mutuamente ese consentimiento de casarse. Pensemos en estas ideas respecto al matrimonio que presenta las bases de la Iglesia Católica Romana respecto a este sacramento del santo matrimonio. Analicémoslo. Dice: un hombre y una mujer bautizados. Primero, el género, hombre y mujer. Hasta este momento, hasta esta fecha en que estoy haciendo esta grabación, en la Iglesia Católica Romana no permiten matrimonio de sexos del mismo sexo. Hasta este momento no sabemos si más allá Satanás va a influir en las mentes de los líderes para que permitan el matrimonio de ambos sexos del mismo sexo en la Iglesia Católica Romana. Entonces, estas son las bases: un hombre y una mujer, y el otro es bautizados. Mire qué importante es esto. No te van a casar con una persona que no ha sido bautizada. Hermanos, aprendamos algo de esto. ¿Qué es lo que quiero enseñar respecto a esto? En la Iglesia de Cristo no debemos abrir la puerta para realizar matrimonios de un cristiano con una no cristiana. Eso es incorrecto, hermano, hermana. Que la iglesia, los líderes, nos prestemos para celebrar bodas donde ella es cristiana de la iglesia, él no es cristiano, pero piensan que un día volverá o un día se hará cristiano. Eso es incorrecto, hermano. No practiquemos ni permitamos que en nuestras congregaciones hayan ese tipo de celebraciones matrimoniales. Piense usted en esto. Si la Iglesia Católica establece como requisito un hombre y una mujer bautizados, nosotros como Iglesia de Cristo, hermano, ¿dónde estamos?
¿Cuáles son nuestras convicciones respecto al matrimonio? Dice la hermana, pero es que un día se va a convertir, hermano, y me quiero casar por la iglesia. Quiero que usted celebre mi boda, quiero que usted esté y que predique en mi boda. Y es un incrédulo, y es una persona que no quiere nada con las cosas del Señor. ¿Se va a prestar usted para ese tipo de eventos donde Dios realmente no aprueba? Además, hay otro aspecto aquí a notar. Libres para contraer el matrimonio. Hermana, bueno, hermanos, líderes, en la iglesia, ¿va usted a realizar una boda donde este hermano tiene antecedentes matrimoniales? Donde usted no sabe cuáles han sido las causas de su separación y ahora quiere formar un matrimonio y usted va a celebrar ese matrimonio. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ambos tienen que estar libres de toda atadura anterior a matrimonios. Y dice también, el tercer aspecto que quiero notar es, expresan su consentimiento. Hermana, hermano, hermano líder, predicadores, iglesia. Usted va a celebrar una boda donde sabe que la causa de esa unión es por interés económico, que no hay amor en ese matrimonio, o además incluso es porque la hermana ya está embarazada y entonces hay que casarlos para que la situación no salga a la luz. Si usted conoce ese caso, no se preste para celebrar bodas donde el origen está incorrecto. Si es una hermana o un hermano que lo hace por presión, por manipulación o por conveniencia, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, no debe prestarse para ese tipo de prácticas. No se pueden casar, deben prepararse para el matrimonio recibiendo charlas. Mire lo que dice la Iglesia Católica. Para que alguien se case dentro de ese evento, ¿verdad?, matrimonial en la Iglesia Católica, sabe usted que reciben charlas. Esa pareja reciben charlas del sacerdote y van a esas charlas y reciben los consejos. En la Iglesia de Cristo, yo le pregunto, hermana, hermano, ¿cuántas charlas usted recibió para casarse? Cuando usted llegó donde el hermano predicador, donde el ministro, y le dijo, hermano, en mi relación de noviazgo, bueno, yo ya me quiero casar y usted conoce a la señorita, usted conoce al joven, son entregados. ¿Sabe qué dicen? ¿Cuándo se quiere casar? ¿Saben en qué se preparan? Se preparan en qué van a dar de comer, a quiénes van a invitar, cómo va a estar adornado. Y la charla prematrimonial y las enseñanzas prematrimoniales, ¿qué? Hermana, hermano, en la iglesia de Cristo debemos tener un tiempo de preparación para aquellos que se quieren casar. ¿Y qué significa ese tiempo de preparación? Que pasen un proceso de enseñanza. Usted como líder, enseñarles respecto a lo que es la vida matrimonial, sus compromisos, sus deberes, cómo resolver conflictos que ellos van a tener en el matrimonio. Debemos inculcar a nuestros jóvenes la importancia de tener preparación anticipada para entrar en un compromiso tan importante como es el matrimonio. Si no lo hemos hecho en el pasado, iniciemos desde hoy. Si alguien viene a usted, hermano, quiero que usted nos case. Ah, muy bien. Y usted conoce a la hermana, usted conoce al hermano, y saben que son hermanos fieles.
a trabajadores, servidores. Entonces, ¿qué debe ser? Bueno, establezcamos un tiempo de preparación, enseñanza. Miren, enséñele qué es el matrimonio, cuáles son las responsabilidades del esposo, cuáles son las responsabilidades de la esposa, luego vienen los hijos, cómo deben de comportarse en su relación matrimonial, cómo afrontar los problemas que van a tener. Todo eso hay que enseñárselos antes. ¿Sabe qué hacemos? Se los enseñamos después, cuando ya están en el problema. Para concluir y enfocando estos puntos, este último punto que estoy señalando, si usted va a manejar un vehículo y nunca ha estado sentado en el lado del motorista manejando ese vehículo, ¿qué debe hacer primero? Entrar a una capacitación, que le instruyan, que le enseñen cómo manejar ese vehículo para que usted pueda manejar adecuadamente. Si en la vida social primero tienes que prepararte para un trabajo, para una profesión, y tienes que adquirir habilidades para desempeñar eficazmente esa profesión, ¿por qué no los jóvenes hoy en día se están preparando para ese compromiso tan importante como es el matrimonio? ¿Por qué no nosotros como líderes les estamos enseñando a los jóvenes preparación anticipada para afrontar los desafíos de un matrimonio que agrade a Dios? Iniciemos. Nunca es tarde para comenzar. Amados hermanos, quiero también hablar acerca del matrimonio en el rito latino, el matrimonio en el contexto latino. Hay varios aspectos. El matrimonio tiene lugar dentro de la celebración de la Santa Misa, es decir, celebran el matrimonio en una misa. Como todo sacramento, estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, como todo sacramento, el santo matrimonio está conectado con el ministerio pascual de Cristo, o sea, con la Eucaristía. Y el esposo y la esposa sellan su consentimiento matrimonial dándole las vidas uno al otro y reciben la Eucaristía. Importante esto, ¿verdad? Que la celebración del matrimonio lo hacen dentro de ese contexto de la Eucaristía. Siguiente sacramento, el sacramento de la unción. El sacramento de la unción. ¿Qué significa esto? La imagen que vemos está representando a un sacerdote, una persona que está visitando en cama a una persona que está grave. El sacramento de la unción, este sacramento es llamado como la extrema unción. ¿Por qué le llamaban la extrema unción? Porque solamente se hacía en el momento en que la muerte era inminente para esta persona. Si la persona estaba ya agonizando, llamaban al sacerdote o al cura o al padre para que orara por esa persona. Esto es llamado la extrema unción. Hoy en día ya esto se ha ampliado porque ya no solo hacen el sacramento de la unción a la persona que está a punto de morir, sino a personas que están enfermas o también ancianos, no necesariamente que están al borde de la muerte. El sacramento de la unción es un acto litúrgico
comunitario realizado por el presbítero o el sacerdote. El sacerdote, observe cómo realiza el sacramento de la unción. El sacerdote unta con óleo sagrado a un fiel que está enfermo o que está en peligro de muerte o que es muy anciano y quieren traer una bendición para esta persona. El aceite óleo es bendecido por el obispo en la misa crismal o misa de aceite o misa del aceite, la cual se celebra el jueves santo por la mañana. Esto es otra conexión con la muerte de Cristo. Es decir, ese aceite que usan en la extrema unción o el sacramento de la unción es un aceite que ha sido bendecido justo en el día jueves en conexión con la muerte de Cristo, el jueves pascual. El sacramento de la unción, en este rito, el obispo, observe lo que hace, traza una señal de cruz en la frente de la persona que está en cama y en las manos del enfermo también, tanto en la frente como en las manos, y declara estas palabras: por esta santa unción y por la bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados y te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Esas son las palabras que dice el sacerdote. Con esta acción se cree que es concedida al anciano o enfermo una gracia especial, eficaz para fortalecerlo y prepararlo para su encuentro con Dios, en caso sea una persona que está al borde de la muerte. ¿Cuál es la base bíblica que ellos utilizan para esta práctica de este sacramento? Santiago capítulo 5. Ellos piensan que Cristo mismo instituyó la unción de los enfermos porque Él hizo participar a sus discípulos de su ministerio de compasión y de curación. Basan este sacramento también en la práctica de Lucas capítulo 9 y Mateo capítulo 10, cuando Cristo envía a los apóstoles de dos en dos a predicar la palabra y les dice, también les da la potestad y la autoridad de sanar. Analicemos Santiago capítulo 5. Dicen ellos que allí se presenta un deber de los líderes para con los enfermos. Le confiesan la confesión de pecados y las enfermedades. Donde dice, visitas, llama a los ancianos de la iglesia y los ancianos te ungirán con aceite. Entonces dice, ya ven, Cristo allí lo enseña, los apóstoles lo practicaron. Pero, ¿qué es lo que está enseñando Santiago? ¿Cuál es el principio o los principios que Santiago nos está enseñando en Santiago capítulo 5? Cuando habla de llama a los ancianos de la iglesia que te unjan con aceite, oren por ti y si hay pecados entonces te serán perdonados. El enfoque no es el aceite. El aceite se usaba en aquellos tiempos porque era lo que estaba disponible en ese momento para realizar ciertos actos de sanidad a algunos enfermos. Pero Santiago no está enfocándose en el aceite. O sea, el poder no lo tiene el aceite. ¿Cuáles son los principios de Santiago capítulo 5 cuando habla ese texto? Los hermanos presentes en el momento de las dificultades. Ese es uno de los principios. Y es que la iglesia, los líderes deben de estar presentes cuando un hermano de la iglesia
esté en dificultades de salud. Eso es lo que Santiago, es uno de los propósitos que Santiago tiene. Los líderes deben de estar allí. Los líderes no deben de estar desatendiendo las necesidades de los hermanos. Así también tenemos en Santiago la importancia de fortalecernos mutuamente en nuestras enfermedades. Santiago está diciendo, hay un necesitado, hay líderes que buscan a este necesitado y le proveen fortaleza en sus momentos difíciles. Santiago también nos presenta el otro principio de la oración de fe salvará al enfermo. Esto significa, la palabra salvar en el hebreo se traduce tanto salvar como sanar. Es el hebreo, perdón, es del griego soxo y se traduce sanará o salvará. ¿Cuándo sanará? Cuando Dios lo decida. Usted puede orar, usted puede pedir, usted puede realizar actos de misericordia. En este caso vemos ahí habla de aceite, ¿verdad? Y si Dios no lo sana, entonces el aceite no tuvo efecto. Entonces la oración no tuvo efecto. No, hermanos, no es el aceite ni es mi tiempo, sino es el tiempo de Dios para realizar el acto de la sanidad. Ya sea que Dios lo sane en esta tierra o lo sane en la eternidad de esa enfermedad. ¿Es bíblico esta práctica? El sacramento de la unción, como lo practica la Iglesia Católica Romana, no es bíblica, porque están poniendo su enfoque en el aceite, están poniendo su enfoque en el que unge, en la persona que unge, piensan que él es el que puede traer la bendición. No, hermanos, la unción es una manera de bendecir al enfermo. ¿Qué bendición traes tú al hermano o la hermana que está pasando una enfermedad difícil? Puede ser que tú le visites, le des palabras de consuelo o a lo mejor le lleves algo, ¿verdad? Físicamente que lo va a ingerir. Puede ser algo que él necesita, algún medicamento. Esa es la bendición que tú puedes llevar. ¿Cuáles son los principios? Mostrar el amor al que sufre. ¿Cuál es otro principio? Realizar acciones para bendecir al que está enfermo. ¿Cuál es otro principio? Apoyar a otros en su dolor. Hermanos, estas han sido los sacramentos que hemos estudiado en esta oportunidad. Como lo vimos, el sacramento de la unción, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la confirmación y el sacramento del bautismo. Dios me los bendiga. En la plataforma de Classroom estaré poniendo las actividades correspondientes a esta clase. Bendiciones.